Bien, vamos con tres variables en el entrenamiento. Las tres variables más sencillas a la hora de estructurar un entrenamiento. Uno es la frecuencia, la segunda es la duración y la tercera, la intensidad. Estas son las más sencillas, son las tres variables del entrenamiento más sencillas. Es decir, ¿con qué frecuencia hago mis entrenamientos? ¿A qué intensidad los hago? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿En qué duración? Y esto en cada uno de los entrenamientos. Entonces, vamos a explicar, porque muchas veces intentamos hacerlo muy complejo con más variables, pero realmente sobre estos tres pilares debe ser estructurado un entrenamiento de carrera. ¿Bien? Entonces, vamos allá. Vamos a explicarlo. Bien, entonces tenemos aquí, como hemos dicho, tenemos por un lado, tenemos la frecuencia. Por otro lado tenemos la duración y luego además tenemos la intensidad. Bien, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que, ¿a qué debo de dar prioridad? Es decir, a la frecuencia de entrenamiento, es decir, a entrenar con mucha frecuencia durante la semana, a la duración de los mismos o a la intensidad. En definitiva, estamos diciendo, si vamos a ambos extremos, es decir, ¿qué es mejor hacer en cuanto a rendimiento, a nivel de rendimiento, que es más eficiente en ambos extremos? Insisto, lo estoy poniendo de forma muy extrema. Una sesión a la semana muy intensa y de poca duración. Es decir, aquí estamos con la frecuencia, con la intensidad y con la duración. O bien, en el otro extremo, tendríamos 7 sesiones a la semana a muy poca intensidad, a muy baja intensidad y de muy larga duración. Si nos ponemos en plan extremista, ¿cuál de las dos opciones? Esto sería la opción A y esto sería la opción B. ¿Cuál de las dos opciones sería más interesante de cara al rendimiento? La opción A es entrenar todos los días a muy baja intensidad y durante mucho tiempo, de larga distancia, o, claro, si larga distancia tiene que ser sí o sí baja intensidad, porque difícilmente voy a meter mucha duración a muy alta intensidad. O, por el contrario, una sola sesión muy intensa y muy sucinta, muy poca duración. Bueno, pues a partir de aquí, desde mi punto de vista, se debería priorizar de estas tres variables, de las tres, la primera se debería priorizar, que sería priorizar sería la frecuencia. Es decir, es más eficiente entrenar varias veces a la semana que no solo una vez. Aunque en esas varias sesiones sea la segunda la duración, debería darse prioridad a la duración frente a, por último, la intensidad. Centrándonos, vamos a olvidarnos, no estoy considerando aquí el riesgo de lesión, es simplemente eficiencia del entrenamiento. Primero priorizamos frecuencia, después duración y finalmente intensidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los atletas populares lo que hacen es todo lo contrario. Primero, es decir, esto sería la opción A. Primero, priorizan la intensidad, es decir, voy a entrenar a todo lo que pueda, a muerte. Segundo, y además lo voy a hacer muy largo, duración, todo lo que pueda, durante el tiempo que pueda, y bueno, pues si no entreno hoy, pues no pasa nada. Y la frecuencia es lo que menos
habitualmente importancia dan. Es decir, cuando salen a entrenar muy fuerte, todo lo que pueden y bueno, y a lo que pueden. Esta sería la opción B. Es mucho más interesante la opción A que la opción B. Mucho más interesante. Fijaros, en este último fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, hace una semana, aquí en Madrid se hace una carrera de montaña, es la GTP, es una de las clásicas aquí en Madrid. Es una, bueno, tiene dos versiones, una versión ultra de 100 y pico kilómetros, una versión un poco, entre comillas, light, en torno a 60, 70 kilómetros. Bueno, pues en la versión ultra de 100 y pico kilómetros, 110, no sé exactamente, incluso de un año para otro cambia ligeramente el número concreto, pero es igual, 110 kilómetros en números redondos. Uno de mis atletas hizo un carrerón, pero un carrerón es que quedó, bueno, primero en su categoría y octavo en la general, batiendo su marca, bueno, pues por mucho, por mucho. Y claro, mirando, primero, lo más importante, claro, fue sin lesión, sin molestias, con buenas sensaciones, descansado. Y si miras su entrenamiento, pues por circunstancias, él tenía planificado, bueno, pues le gusta mucho viajar y además dentro de esos viajes le gusta hacer hace lo que más le apasiona, que es correr, con lo cual organiza sus viajes de placer en torno a esa carrera por montaña. Bueno, pues ha ido pues hacer rutas de todos los días, durante muchas horas y a muy baja intensidad, lógicamente, si no, no podría hacerlo. Bueno, pues, y así, bueno, pues ha estado varias semanas, porque incluso un par de meses, porque ha encadenado un par de viajes de este tipo, más luego otra carrera que hizo también a muy baja intensidad, pero de gran duración, y llega y hizo un carrerón. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Esta atleta se presenta allí con muchos días de entrenamiento, se pone esto en blanco, es decir, mucha frecuencia de entrenamiento, y cada una de esas sesiones durante mucho tiempo, prácticamente todo el día, o estaba caminando, corriendo, visitando cosas, corriendo por la montaña, tal, y a muy baja intensidad. Y llega allí al GTP y hace la carrera de su vida. En comparación con otros años, bueno, pues hace unos ritmos, incluso en las zonas en donde se puede correr, que hay zonas, los que conocéis el recorrido, hay zonas en donde, bueno, pues son zonas de pistas que se puede correr, bueno, pues unos ritmos impresionantes. Octavo en la general. Claro, la primera premisa, no tener molestias. Llegar descansado. Había llegado de este viaje una semana, llegaba aquí en Madrid una semana después del viaje, ¿no? Y bueno, pues había hecho pequeñas cosas, pequeñas pinceladas, bueno, rodajes de 20 minutos, 30 minutos, entrenamiento, por supuesto, de fuerza, pero muy controlado, a baja intensidad, trabajando sus debilidades, y llega en la carrera y hace un carrerón. Entonces, debemos de siempre, lo más importante es el número de sesiones de entrenamiento. Si somos capaces de acumular muchas sesiones de entrenamiento durante el año, nuestro rendimiento irá para arriba seguro. Claro, para acumular muchas sesiones de entrenamiento y además en esas sesiones que sean de larga duración, la intensidad sí o sí tiene que ser baja. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es retroalimentando, por un lado, dos sistemas, ¿no? Con este primero, dos sistemas. Por un lado, estamos retroalimentando un sistema, vamos a llamarlo biomecánico, es decir, el cuerpo, cuando repite muchos procesos, el mismo proceso se hace más eficiente. Los atletas que llevamos muchos años corriendo, muchos años no son ni 5, ni 10, ni 15, son 30, 40 años corriendo. Hemos dado tantas zancadas que nuestra biomecánica es tan eficiente que a poco hagamos, nuestro rendimiento va a ser muy bueno. Entonces, al final de lo que se trata es de repetir gestos.
Y con esa repetición, la biomecánica mejora, sí o sí. Cuando hablo de biomecánica, hablo de sistema neuromuscular, es decir, la activación de la musculatura a través del sistema nervioso en los componentes adecuados, en el momento adecuado y en la estructura adecuada. Al final, el gesto se traduce en más eficiencia. Entonces, aquí estamos hablando de eficiencia de gesto por repetición, porque incluso esta eficiencia, y os habrá pasado, si dejamos de correr unos días, cuando nos volvemos a correr a lo de 7, 10 días, es como si se nos hubiera olvidado correr. Hasta que, bueno, lógicamente, en pocos días lo recuperamos, pero el primer día es como si no supiéramos correr. Sin embargo, si hay una repetición de gesto, esa eficiencia en el gesto va a mejorar, esa biomecánica va a mejorar. Siempre y cuando sea repetitivo, sea de larga duración y sea a baja intensidad. Pero no lo contrario. Es decir, no debo priorizar la intensidad, porque si no, si priorizo la intensidad, sí o sí la duración tiene que ser baja y la frecuencia también, porque voy a estar reventado, no voy a poder continuar con el entrenamiento. Y por otro lado, esta retroalimentación que comentábamos, hay un aspecto, vamos a llamarlo, es un aspecto metabólico. Porque aquí, si la intensidad es baja, realmente lo que estoy haciendo es mejorar la eficiencia metabólica. Ya no hablo de gesto, no hablo solo de biomecánica, hablo de metabolismo. Es decir, a nivel de la célula muscular, lo que es la mitocondria, hablo a nivel mitocondrial. La mitocondria, al final, es la estructura aeróbica, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería, es la estructura aeróbica que nos permite generar esa energía en forma de ATP para que el músculo pueda contraer. Entonces, el aspecto metabólico a nivel mitocondrial mejora con la baja intensidad, con la gran duración y con la alta frecuencia. Por el contrario, hay estudios que dicen que alta intensidad lo que hace es quemar la mitocondria, quemar las enzimas mitocondriales. Estamos quemando nuestra maquinaria aeróbica si metemos alta intensidad. Pero si la intensidad es baja y además con mucha frecuencia y de larga duración, lo que hago es potenciar la actividad mitocondrial para generar esa energía aeróbica necesaria para la contracción muscular. Aquí el mensaje que os quiero dar es que si estructuráis vuestro entrenamiento, estructurarlo en base a una frecuencia, primero, luego una duración y finalmente a una intensidad. Claro, estamos hablando de deportes de resistencia, ¿bien? De 10 kilómetros para arriba, que es la gran mayoría de vosotros, de los casos. Bueno, espero que os haya gustado. Es el mensaje que os quiero dar: frecuencia, duración y finalmente intensidad, pero no al contrario. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, os agradecería que deis el like y por supuesto, como siempre, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera que tenéis de agradecerme todo el trabajo que hago con vosotros. Muchas gracias y ánimo con ello.